Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la primera clase de química. Vamos a ver que estamos en el curso de sexto de secundaria y vamos a ver lo que es la parte de la química orgánica. Dijimos que toda la gestión íbamos a avanzar lo que era la química orgánica. Soy el profesor Ariel Matienzo y comencemos. Vamos a empezar a hacer un recordatorio de todo lo que hemos avanzado hasta ahora y llegar hasta el punto de partida del avance. Comencemos entonces con lo que es la química orgánica, también llamada la química del carbono. Comúnmente se conoce como la rama que estudia una clase numerosa de sustancias que contienen especialmente carbono, ¿no? Les decía, por eso también se llama química del carbono. En estos compuestos también pueden estar el hidrógeno, el nitrógeno y otros elementos del sistema periódico, como el oxígeno, el azufre y otros. Vamos a ver que lo más importante es el carbono, ¿no? Ahí tenemos entonces lo que habíamos visto en clases también. El carbono es aquel elemento primordial en la química orgánica. Algunas características del carbono. Vamos a ver que su núcleo y niveles electrónicos son especiales, ya que estos van a tener 6 electrones en total, pero 4 electrones en su último nivel de energía. Es por eso que al tener 4 electrones puede formar 4 enlaces, ya sea con hidrógeno, ya sea con otro carbono, pero su particularidad es que llegan a 4 enlaces conformados, ¿no? No se olviden eso. Ahora, la gran cantidad de compuestos orgánicos que existe en todo el planeta, ¿de qué van a estar conformados? De carbono. Este carbono, como les decía, tiene 4 electrones en su capa de valencias. Y según a las reglas del octeto, necesitan 8 para completar. Es por eso que esos 4, para emparejarlos y llegar a 8, necesitan formar 4 enlaces covalentes y así tener su conformación ideal. También vimos lo que era la clasificación de los compuestos orgánicos. Vimos que había dos grandes grupos, los hidrocarburos y los hidrocarburos sustituidos. ¿A qué llamábamos hidrocarburos? Aquellos compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno como compuestos principales. ¿Y quiénes eran los hidrocarburos sustituidos? Eran aquellos compuestos que además de tener carbono e hidrógeno van a tener oxígeno, van a tener nitrógeno y van a tener algunos elementos halogenados. ¿Ya? No se olviden de esa diferencia. Dentro de los hidrocarburos tenemos a dos grupos, los alifáticos y los aromáticos. Dentro de los alifáticos habíamos dicho que habían saturados y no saturados, o también llamados insaturados. Los saturados por excelencia son los alcanos. Siempre van a ser alcanos saturados, siempre vean esa relación. Y en los no saturados tenemos a los alquenos y a los alquinos, aunque un alqueno también puede participar como un saturado. ¿Listo? Ahora, no se olviden que tanto alcanos como alquenos pueden haber de dos tipos. Acíclicos, que son cadenas de carbonos, y cíclicos son cuando esas cadenas de carbonos se vuelven ciclos, se cierran. No se olviden esa particularidad, ¿ya? Y después tenemos a los no saturados, que son alquinos, por excelencia, ¿ya? Luego tenemos en el otro grupo, como les decía, mitad del año íbamos a avanzar hidrocarburos y la otra mitad íbamos a avanzar hidrocarburos sustituidos. ¿Quiénes están en este grupo? Están los oxigenados. Algunos de los oxigenados más importantes son los ácidos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres y así. Los nitrogenados, como su nombre dice, tienen compuestos que van a llevar nitrógeno. Y ahí están las amidas, las aminas, los azoderivados, las hidracinas, hidroxilaminas, iminas y nitrilos, de los cuales no vamos a avanzar todos, pero sí los más importantes. Y por último tenemos a los halogenados.
Estos halogenados son compuestos orgánicos, pero que van a tener algunos haluros o haluros de acilo, que más adelante vamos a ver a qué se refiere esta denominación. ¿Listo? Conceptos importantes. Habíamos dictado dos conceptos importantes, ¿ya? Sea el sexto A, B, C. Si no lo tienen, pues lo van a anotar en sus libros. En conceptos importantes tenemos dos. El primero, que es saturación. ¿Qué es la saturación? Es la técnica que se usa para completar los enlaces vacíos del carbono con átomos de hidrógeno. Así de sencillo. En el que cada carbono debe completar sus 4 enlaces que forma. No se olviden eso. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos ahí a un carbono solitario. Este carbono solitario va a tener que contener 4 enlaces. Y ahí están sus enlaces. Esos 4 enlaces que tiene el carbono deben ser saturados, porque si no, no va a ser considerado como un compuesto orgánico. ¿Cómo se los va a saturar? Con átomos de hidrógeno. Cada uno de esos enlaces vacíos ahora están con hidrógeno. Eso quiere decir que se los ha saturado. ¿Cuántos hidrógenos he necesitado para saturar ese carbono? 4. ¿Por qué? Porque el carbono solo puede contener 4 enlaces. ¿Listo? Segundo concepto importante, sobresaturación. Cuando hablamos de sobresaturación es o se da cuando un compuesto orgánico o un carbono se encuentra con más enlaces de lo permitido. Es decir, va a sobrepasar sus 4 enlaces permitidos. Vayámonos al ejemplo para que se entienda. Si ustedes ven ahí, yo tengo 2 carbonos enlazados con un doble enlace. Cuando yo tengo esa figura, voy a ver que esos carbonos van a tener que ser saturados cada uno con 3 o cada uno con la cantidad necesaria de hidrógenos, ¿no? Veamos cómo ha sido saturado. Si ustedes se fijan, cada carbono de ahí se le ha aumentado 3 hidrógenos, pero tienen un doble enlace. Con eso estarían formando 5. Entonces es algo no permitido. Por eso se dice que está sobresaturado, que tiene más hidrógenos de los que debería tener. Cuando veo una situación así, cuando, por ejemplo, cada uno de estos carbonos tiene 5 enlaces, entonces, ¿qué hago en esa situación? No se puede nombrar, no se puede hacer nada, coloco una línea que sobrepasa los 2 carbonos y al lado de esa línea coloco una doble S, que quiere decir sobresaturado. ¿Listo? No se olviden entonces, saturación y sobresaturación. Vámonos ahora a lo que son los tipos de estructuras o fórmulas en química orgánica. Cuando vamos a ver las fórmulas o estructuras en química orgánica, vamos a ver que existen 4. ¿Listo? Vamos a ir viéndolos uno por uno. El primero, la fórmula desarrollada. Cuando hablamos de la fórmula desarrollada nos dice, es la fórmula en la que se puede observar todos los elementos y todos los enlaces, ya sean carbono-carbono, carbono e hidrógeno. Se observa todo. Un ejemplo. Yo tengo ahí al etano, es un compuesto orgánico. Si ustedes se fijan, tengo 2 carbonos que están enlazados con un simple enlace y cada carbono necesita 3 hidrógenos para llegar a 4 enlaces, ¿no ven? Entonces, si ustedes se fijan, se ve todo. Entonces, eso es un compuesto, es una fórmula desarrollada, donde se ve todo. Vayámonos al segundo. Fórmula semidesarrollada. Como su nombre dice, semi, no está totalmente desarrollada. Nos dice que es la fórmula en la que se observan los enlaces carbono-carbono y no así los enlaces carbono-hidrógeno, los cuales están en cantidades totales de hidrógenos. Ahora, vayámonos al ejemplo. Si ustedes se fijan ahí, es el mismo compuesto, es el etano, pero en cambio se muestra el enlace carbono y carbono, ahí está, pero no se ven los enlaces carbono-hidrógeno, sino que la cantidad necesaria de hidrógeno se lo coloca al ladito. Como ustedes ven, carbono, hidrógeno 3, guión carbono, hidrógeno 3, es decir, lo he semidesarrollado, ¿no ven? Se entiende, es el mismo compuesto. Vámonos a la fórmula
condensada. En la fórmula condensada podemos ver que es la fórmula donde no se ve ninguno de los enlaces. No se ve enlaces. Solamente se va a ver los totales de elementos dentro del compuesto. Es decir, si nosotros nos vamos al mismo ejemplo, podemos ver que el etano tenía 2 carbonos. Ahí está, carbono 2. ¿Con cuántos hidrógenos voy a saturar? 3 para uno, 3 para el otro. Es decir, que voy a tener 6 hidrógenos. Y ahí vemos que tenemos carbono 2, hidrógeno 6. Luego, nos vamos a la fórmula en barras. Esta fórmula en barras es aquella en la que solo se va a utilizar puntos para los carbonos y líneas diagonales para los enlaces carbono y carbono. ¿Qué van a tener de particular la fórmula en barras? Que van a tener un ángulo de apertura de acuerdo al grupo orgánico, es decir, cuando vayamos avanzando, alcanos van a tener un ángulo, alquenos van a tener un ángulo, alquinos van a tener un ángulo. Eso más adelante, ¿listo? Por el momento, fíjense el ejemplo, tengo 2 carbonos, 2 puntos rojos que veo ahí, ¿no ven? 2 carbonos. ¿Cuál va a ser el enlace que los va a unir? Una línea en diagonal que une a los dos, que es el enlace. Entonces tenemos ahí fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada, fórmula condensada y fórmula en barras. Ahora, esto van a copiarlo en su libro en una columna, en la página 4. Y en la otra columna van a hacer ejemplos, un ejemplo de cada fórmula. ¿Listo? Esa es su primera tarea en química. Más adelante les voy a decir cómo me la van a presentar, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense que hay otras fórmulas o otros nombres que se les da. Por ejemplo, ahí dice fórmula molecular, pero nosotros esa fórmula molecular hace un momento dijimos que era la fórmula condensada. ¿Listo? No se van a olvidar eso. También tiene otro nombre. Luego también vemos la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y hay otro, el modelo molecular. Ese modelo molecular es como se lo ve tridimensionalmente. Y como ustedes ven, ahí tienen ángulos de referencia, tienen varias cosas que más adelante vamos a ver videos para esa situación. ¿Listo? No se olviden que puede existir 3 tipos de enlaces. Enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. A los sencillos también se les dice simples. Entonces podemos ver enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. ¿Ya? No se olviden de eso también. Vámonos ahora a lo que es prefijos de cantidad de carbono. Esto es muy importante porque lo van a aprender de memoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un compuesto conformado por un solo átomo, el prefijo que voy a utilizar va a ser met. Si yo tengo un compuesto con 2 carbonos, el prefijo que voy a utilizar va a ser et, y es el ejemplo que hicimos hace rato. Se llamaba etano, et porque tenía 2 carbonos, y ano porque está dentro de los grupos de alcanos, que más adelante vamos a ver. Si tuviera 3 carbonos, se llama pro. Si tuviera 4, bu. Si tuviera 5, pen. Si tuviera 6 carbonos, ex. Si tuviera 7 carbonos, ep. Si tuviera 8 carbonos, oc. Si tuviera 9 carbonos, non. Si tuviera 10, dec. Si tuviera 11, undec. Y si tuviera 12, dodec. Y si va a ir subiendo, va a ser tridec, tetradec, pentadec y así sucesivamente. ¿Listo? No se olviden, de memoria, estos son prefijos de cantidad. Y ahí tenemos algunos ejemplos, fíjense. Si mi compuesto tuviera un carbono y está en el grupo de los alcanos, porque fíjense ahí en la parte final dice, la terminación sistémica de los alcanos es ano. Entonces, si yo tengo un compuesto con un carbono, primero por el carbono es met y por el grupo es ano. Entonces se llama metano. Y ahí tengo al etano, al propano, al butano, al pentano, al hexano, al heptano, al nonano y al decano. Todos ellos según los prefijos de arriba. Y toditos con la terminación ano porque están dentro de los alcanos. ¿Listo? Fíjense en ese ejemplo la saturación también. Tenemos dos fórmulas ahí. La fórmula molecular o condensada y la fórmula semidesarrollada. Y el nombre, ¿no ven? Fíjense, cito.
Entonces, jóvenes, vamos a comenzar con lo que es la clase de hidrocarburos. Entonces, todo lo anterior dicho es como la introducción a la química orgánica. Ahora vamos a empezar a avanzar el primer grupo, que son los hidrocarburos. ¿Qué serán los hidrocarburos? El compuesto más simple es el metano, el que tiene solamente un carbono, un átomo de carbono, y tiene 4 hidrógenos. ¿Por qué tiene 4 hidrógenos? Porque los vamos a saturar con 4 hidrógenos para completar 4 enlaces. Pero también puede darse la unión de carbono y carbono, y así van creciendo las cadenas, y todos ellos van a ser saturados por hidrógenos. Por eso se llaman hidrocarburos, formando cadenas de distintos tipos. Ya puede darse de enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Cuando el resto de enlaces de estas cadenas son saturadas con hidrógeno, ¿no? Se habla de hidrocarburos. Ahora, los hidrocarburos pueden ser de 3 tipos. Saturados, con enlaces covalentes simples. ¿Quiénes están dentro de estos? Los alcanos. Insaturados, con dobles enlaces covalentes, que son los alquenos, o con triples enlaces, que son los alquinos. Y los aromáticos. Los aromáticos son estructuras cíclicas, compuestos que forman ciclos. Ahí tenemos un mapa conceptual, la misma que teníamos arriba, ¿no? Hidrocarburos. Tenemos alifáticos y aromáticos. En alifáticos tenemos de 2 tipos, de cadena abierta y de cadena cerrada, que son los ciclos. Los de cadena abierta son los saturados y los insaturados. ¿Quiénes son saturados? Alcanos. ¿Quiénes son insaturados? Alquenos y alquinos. En los cíclicos, ¿quiénes pueden estar? Saturados, cicloalcanos. Quiere decir que los alcanos han formado ciclos. Insaturados, cicloalquenos y cicloalquinos. Van a formar ciclos. Y los aromáticos son los que desprenden olores, los que conforman los perfumes. Esos que conforman los perfumes, el compuesto más representativo es el benceno. Más adelante ya vamos a ver. ¿Qué tienen que quedarse con esto? Hidrocarburos son compuestos conformados con carbonos e hidrógenos. Son, en realidad, derivados del petróleo, como son gases, alquitrán, gasolina y todos ellos. Son hidrocarburos. ¿Listo? Con esto finalizamos lo que es la clase de introducción a la química orgánica. No se olviden su tarea, es la página 4. Completar esa página, ya tienen una columna, es la otra columna que deben hacer con ejemplos. En esta misma presentación tienen varios ejemplos y este documento será enviado al WhatsApp. ¿Listo? Para su trabajo, ¿cómo me van a entregar? Este primer trabajo me lo van a entregar de forma individual por el WhatsApp. Le sacan la foto a su hoja que tenga su nombre a mano en la parte de arriba y me lo manda, ¿listo? En foto al WhatsApp, a mi WhatsApp, individualmente, no se olvide. Igual la tarea de física va a ser individual y me lo van a mandar los 10 ejercicios de forma por WhatsApp sacándole foto. Los que puedan escanearlo, perfecto, escaneenlo y igual me lo mandan. Todas estas, la primera tarea de química y la primera tarea de física por el WhatsApp individualmente colocando su nombre mano escrita en la hoja, ¿ya? No se olviden eso. Bueno chicos, nos vemos en las clases de Zoom donde vamos a despejar las dudas. Chao chicos.